Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie Trucos, trampas y celadas en las aperturas de ajedrez y hoy vamos a ver cómo atrapar una torre o ganar calidad en la apertura. Bueno, como siempre te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, recuerdo que estamos viendo todos ejemplos de partidas de jugadores fuertes por arriba de los 2200 de Elo y ya vimos cómo capturar un caballo en un video y cómo capturar un alfil en otro video. Entonces continuamos con la torre. En el ejemplo de ahora vamos a ver una apertura, una defensa Caro-Kann. No me detengo en las jugadas porque la idea es mostrarte la trampa. Acá el negro hace una jugada típica H5 para expulsar al caballo de G3. El blanco debería haber jugado H4 para detener el avance y juega alfil G5. El negro juega H4. Captura en F6. Esto es un grave error. Acá la jugada era retirar el caballo. Pero captura en F6. El negro en G3. El blanco juega alfil E5. Torre por H2. Torre por H2 y acá el blanco esperaba G por H2 y alfil por H2, pero no vio estas jugadas del negro, dama 5 jaque, C3, dama por E5, donde D por E5, G por H2 no se puede detener la promoción de ese peón, ya que o captura en G1 el caballo o promociona en H1. Bueno, esta es una defensa Pirc. D6, F4, C6, A4, esas son jugadas bastante comunes en esta defensa. Dama B6, caballo F3, alfil G4, A5 y alfil F3. Alfil por F3 es un error, la jugada normal es dama C7, ya que ante alfil por F3, A por B6, alfil por D1, y en lugar el blanco de tomar el alfil con el rey o con el caballo, torre por A7 y hay una doble amenaza, la torre de A8 y el alfil de D1 y obviamente que si el negro captura ocurre lo mismo, no se puede evitar la promoción. Entonces en esta posición el blanco termina ganando calidad. Bueno, esta es una defensa Nimzo-India, dama C2, D5, A3, alfil E7, caballo F3, enroque, alfil F4, caballo B7, esto es un grave error, ya que ahora el blanco ataca con dos piezas en C7 y al tener la jugada A3 el blanco evita el periplo alfil B4, jaque, alfil A5 defendiendo en C7 con el alfil. Y acá lo mejor era tal vez entregar un peón, quedar con un peón de menos, pero una clara ventaja del blanco. Y acá el negro juega D por C4, alfil por C7, dama E8, caballo D6 y con esta continuación el blanco gana calidad en plena apertura. Bueno, esta es una apertura no muy frecuente con G4, D5, G5, E5. Esto parece de novatos, pero alguna que otra vez se ha jugado. C4, D por C4, caballo A3, alfil por A3 y bueno, el error del blanco es B por A3. Tenía que haber jugado dama A4 con jaque recuperando el alfil con la dama, ya que ante B por A3 el negro tiene dama D4 amenazando la torre de A1 y si torre B1 dama E4 y captura una de las dos torres y queda con clara ventaja el negro. Bueno, esto es una apertura Ponciani con C3, alfil G5, H6, alfil H4, G5, alfil G3, E por D4, E5, D por C3, E por F6 es un error, habría que capturar en C3 y si bien el blanco tiene un peón de menos, tiene compensación, pero juega E por F6, C por B2 y acá el blanco esperaba con dama E2 haciendo jaque recuperar el peón de B2, ya que está en F6 el peón evitaría una pieza en E7, pero la sorpresa es que el negro juega dama E7, pero no se puede capturar el peón porque queda clavado por la dama negra. F por E7 y de nuevo uno pensaría estoy amenazando E por F8 con jaque y dama por B2, pero el negro resuelve los problemas con alfil G7 y no se puede evitar que el negro capture la torre en H1
y promocione a dama, así que queda con clara ventaja el negro en esta posición y con calidad de ventaja. Bueno, es una trampa muy común en la defensa eslava. El F5, dama B3, jugada típica cuando sale el alfil atacando el peón de B7. Dama B6, C por D5, dama por B3, A por B3, alfil por B1. Esto es un error. Probablemente el negro temía C por D5, caballo C3, E6, caballo B5, atacando en C7, amenazando el doble y en el peón de A7, pero con una jugada como rey D7, si bien el blanco queda con un peón de más, el peón está doblado en la misma columna que se encuentra un peón negro, así que la posición está equilibrada. Eso es lo que debería haber jugado el negro, pero en esta posición, en lugar de tomar en D5, juega alfil por B1. La sorpresa es que el blanco acá no captura el alfil, sino que hace D por C6. ¿Cuál es la amenaza? Es que si el negro juega alfil E4, defendiendo en B7, acá la jugada ganadora es torre por A7, amenazando la torre y el peón el avance a C7, ya que si torre por A7, con C7 el peón promociona en C8 capturando el caballo. Entonces, en esta posición, una vez que el blanco tomó en C6, el negro se resignó, jugó caballo por C6, torre por B1 y el blanco queda con un peón claro de ventaja en esta posición. Bueno, esto es una apertura, una defensa francesa. Son jugadas típicas. Caballo BC6, caballo F3, esto es un error. Acá se debe jugar alfil D2. ¿Por qué? Porque ante caballo F3 sigue D4, el caballo de C3 está clavado. A3, esto es lo que planeaba el blanco. Dama A5, no se puede capturar el alfil porque está clavada la torre en A1, se perdía la torre. Torre B1, D por C3, A por B4, el blanco no pierde pieza, pero con dama A2 termina perdiendo la torre en plena apertura el blanco. Bueno, de nuevo tenemos una defensa francesa con jugadas similares. La diferencia que acá el blanco toma en G7, torre G8, dama por H7, lo más común es dama H6, después vamos a entender por qué. Dama por H7, C por D4, acá está clavado de nuevo el caballo de C3, A3, dama 5, jugadas similares a la variante anterior, torre B1, de nuevo, cayendo en la trampa, porque el negro gana la torre de B1, gana una torre de ventaja. ¿Y qué pasa? Si el blanco hubiese sacrificado la calidad, digamos, A por B4, dama por A1, hay una doble amenaza. Se amenaza el caballo de C3 y el alfil de C1. Esta es la diferencia con capturar el peón en H7 con la dama, en lugar de retrocederla a H6, porque en H6 defendería el alfil de C1. En la posición donde acá captura el peón de H7, si hubiese jugado dama H6, podemos ver esta continuación donde ahora sí las blancas sacrifican la calidad y con caballo B5 amenazan el doble en C7, un jaque importante en D6 y con la dama en H6 defienden el alfil de C1. Eso es importante, las sutilezas muchas veces en la apertura porque acá queda en la variante principal, queda el blanco con torre de menos. Bueno, y por último, esta es una trampa muy común de la apertura española, de la variante Steinitz, que es con D6. Son las jugadas normales de esta variante. Es un poco más larga la trampa, pero se da en los primeros movimientos, alfil E7, torre 1, y acá donde se tiende la trampa. Acá es fundamental hacer E por D4, eliminando la tensión, donde el negro queda restringido, pero no pierde un peón o calidad, como veremos si hace la jugada normal, que es enrocar. ¿Por qué? Acá el blanco juega alfil por C6, alfil por C6, D por E5, D por E5, dama por D8 y acá hay tres opciones. Obviamente que si se juega alfil por D8, el blanco gana un peón limpio de ventaja. La más natural, torre A por D8, el blanco juega
caballo por E5, alfil por E4, obviamente no caballo por E4 porque ante caballo por C6, B por C6, caballo por E4 y el blanco queda con pieza de ventaja, por lo que hay que tomar el peón de E4 con el alfil. Caballo por E4, caballo por E4. Obviamente acá el blanco no puede tomar el caballo de E4 porque perdería por el mate del pasillo, ¿no? Con torre de 1. Entonces retrocede el caballo, ahora bloqueamos la columna D y amenazamos al caballo y al alfil. F5, F3 son todas jugadas únicas. Alfil C5 jaque. Y acá el blanco captura. Pareciera que las negras se salvaron, pero con alfil G5 el blanco termina ganando calidad. ¿Por qué? Porque amenaza alfil E7, amenazando la torre y el caballo. Y ante torre D5 igual alfil E7, torre E8, C4. Y acá el blanco gana el caballo de C5 o gana calidad. Que por ejemplo ante rey F7, C por D5, torre por E7. Entonces, en esta posición el blanco con la jugada torre E1 tiene una trampa y si el negro hace la jugada lógica en roque termina ganando calidad. ¿Qué hubiera pasado en esta posición si tomara en lugar de alfil o de la torre de A con la torre de F? Bueno, la trampa sigue vigente, caballo por E5, alfil por E4, caballo por E4, caballo por E4, caballo D3, F5, F3, las mismas jugadas, alfil F5, alfil C5 jaque, y ahora como la torre no se encuentra en F8, el rey se puede correr a la columna F. Ahora estamos amenazando con el caballo el alfil y con el peón al caballo, por lo tanto si se corre el caballo se pierde el alfil. El negro juega la torre a F8. Obviamente que si F por E4 con el jaque se recupera el caballo. Y la jugada ganadora acá es rey E2 saliendo de la clavada. De nuevo amenazamos al alfil y al caballo, se corre el alfil, F por E4, corremos el caballo y acá queda con una pieza de ventaja directamente el blanco. Entonces vemos cómo a partir de una posición en plena apertura con torre 1 tendemos una trampa ante una jugada lógica como enroque, donde ganamos como mínimo un peón. Lo más normal es ganar la calidad e incluso podemos llegar a ganar una pieza dependiendo con qué retome en D8 el negro. Bueno campeón, espero que te haya gustado el video. Como siempre te recuerdo que te suscribas a mi canal dándole clic al botón rojo de suscribirse de ahí abajo. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.